Odio los jueves. Tienen algo aburrido. No es mitad de semana, pero tampoco es viernes todavía. Cuando enseñaba, los jueves solían ser días de examen. Durante 32 años, corregí cuadernos los jueves. E incluso ahora, 3 años después de jubilarme, todavía me despierto pensando en problemas de física sin revisar. Mi nombre es Eduardo Guzmán, 65 años, 32 de los cuales enseñé física en el Instituto de Sácara. Viudo. Ahora mismo me miro al espejo del baño. Arrugas profundas alrededor de mis ojos. Pelo canoso que cada vez es más escaso. Linda solía decir que esas arrugas eran de tanto reír. Linda siempre sabía cómo encontrar algo bueno, incluso en los signos evidentes del envejecimiento. Linda, mi esposa, se fue hace 4 años. Cáncer de páncreas. Diagnosticado demasiado tarde. Recuerdo al médico hablando de las posibilidades, de la posible cura, pero sus ojos decían la verdad. No había esperanza. 2 meses de agonía, y luego silencio. Un silencio tan ensordecedor en la casa donde habíamos vivido durante 37 años. Enciendo la maquinilla de afeitar eléctrica. El zumbido llena el vacío, pero no por mucho tiempo. Después de la muerte de Linda, dejé de enseñar en el instituto. No le veía el sentido a explicar las leyes de la conservación de la energía a los adolescentes cuando toda mi energía parecía haberse ido con ella. Pero 1 año después, empecé a dar clases particulares, no tanto por el dinero como para llenar las tardes vacías. Tenía suficiente con mi pensión y mis ahorros, sobre todo ahora que comía principalmente cenas congeladas y café. Me corto, distraído por el recuerdo. La pequeña gota de sangre en mi barbilla es un dolor menor, casi imperceptible frente al vacío que se ha instalado dentro de mí. La cocina me recibe con el desorden habitual, una taza sin lavar del café de anoche, un plato con restos de tostada. A Linda no le gustaría. Siempre mantenía la casa en perfecto orden. Enciendo la cafetera, saco el único paño de cocina limpio. Está bordado con, al mejor papá, un regalo del Día del Padre de Elena hace unos 15 años. Todavía hacía esas cosas entonces. Elena, mi única hija, 37 años, casada con un tipo llamado Noé, trabaja en una compañía de seguros, hace algún tipo de ventas corporativas. Para ser sincero, no entiendo muy bien qué es lo que hace exactamente, aunque intentó explicármelo. No es que hablemos mucho, principalmente por teléfono y, por lo general, cuando necesita algo. Miro por la ventana mientras tomo mi café. Sácara nunca ha sido una gran ciudad, pero siempre me ha parecido acogedora. Nuestra casa está en una calle tranquila con vistas a la Sierra de San Mateo. En primavera, las montañas se cubren de flores, y Linda siempre insistía en que hiciéramos picnics. Edu, solía decir, no puedes vivir cerca de tanta belleza y no disfrutarla. El teléfono interrumpe mis cavilaciones. El número de Elena. Moromi Reloy. 9:30 de la mañana. Extraño. Suele llamar por la tarde. ¿Diga? Mi voz suena ronca después de una noche de silencio. Hola, papá. La voz de Elena suena demasiado alegre. Inmediatamente me doy cuenta de que quiere algo. En 37 años, he aprendido a reconocer esas entonaciones. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondo. ¿Llamas temprano hoy? Ah, es que llamo antes de ir al trabajo. Oye, vamos a tener un pequeño evento familiar. Es el cumpleaños de Noé el sábado, cumple 35, y vamos a hacer una cena familiar. Esperaba la continuación. Normalmente, estas llamadas terminaban con una petición de dinero. Papá, se nos ha roto una tubería, ¿podrías ayudarnos a pagar al fontanero? Oh, papá, tenemos que cambiar las pastillas de freno, ¿podrías prestarnos algo de dinero hasta que cobremos? Y siempre he ayudado, siempre. Y queríamos invitarte, continuó Elena tras una pausa. Estará la familia de Noé, algunos de nuestros amigos, en el restaurante Claro de Luna. ¿Sabes cuál es? Por supuesto que lo sabía. Es el restaurante más caro de Sácara. Abrió hace un par de años, y los precios eran desorbitados. Linda y yo preferíamos la modesta bodega de Marta, en la calle principal. Lo conozco, dije. Suena bien. Genial. El sábado, a las 7. Entonces, ¿sabes la dirección, no? Podía oír la impaciencia en su voz, como si tuviera prisa por terminar la conversación. Sí, la sé. Hice una pausa. ¿Qué tal está Noé? ¿Cómo va el trabajo? Estamos bien, papá, pero tengo prisa.
Me tengo que ir. Llego tarde. Te veo el sábado. Y colgó. Ni un. ¿Y tú cómo estás? Ni un. ¿Qué haces? La conversación típica con mi hija desde hace años. Suspirando, puse la taza en el fregadero. Era extraño que Elena no hubiera pedido dinero. Normalmente, nuestras conversaciones no ocurrían sin ello. Quizás algo había cambiado. No quería hacerme ilusiones, pero una pequeña llama de esperanza parpadeó en mi interior de todos modos. Después del desayuno, fui al garaje. Allí, entre las cajas de cosas viejas y herramientas, estaba mi telescopio, un regalo de mis colegas profesores por mis 60 cumpleaños. Rara vez lo había usado, especialmente desde la muerte de Linda. Pero hoy, por alguna razón, quise sacarlo para ver si funcionaba. Quizás podría mirar las estrellas por la noche. El telescopio estaba cubierto de polvo, pero por lo demás parecía en buen estado. Limpié cuidadosamente las lentes, comprobé las monturas. En el proceso, descubrí una vieja foto que había usado como marcapáginas en el manual. Elena, de unos 10 años, en la feria de ciencias del colegio. Estaba de pie junto a su volcán casero, sonriendo orgullosa a la cámara. La ayudé con ese proyecto. Pasamos varias tardes mezclando bicarbonato y vinagre, consiguiendo la consistencia adecuada para la lava. En aquel entonces, todavía quería ser científica, soñaba con el espacio, con galaxias lejanas. ¿Cuándo y cómo cambió eso? Cuando su pasión por la ciencia se convirtió en una obsesión por el dinero y el estatus. Por la tarde, tuve 2 alumnos, los gemelos Pérez, que estudiaban para sus exámenes finales. Chicos listos, pero no se les daba bien la física. Después de la clase, fui al supermercado, donde me encontré con Beatriz Torres, una vecina que vivía a 3 casas de la mía. Eduardo, hacía tiempo que no te veía. Sonrió, arreglándose un mechón de pelo canoso. Beatriz era viuda, como yo. Su marido había muerto el año anterior a Linda. ¿Cómo estás? Ahí voy, Beatriz. Intenté sonreír. ¿Y tú? Me he apuntado a un club de jardinería. Ya sabes, a mi edad, todavía es posible aprender a cultivar orquídeas. Asentí, sin saber qué decir. Beatriz siempre había sido capaz de seguir adelante, de encontrar nuevos intereses, nueva gente, a diferencia de mí, atrapado en el pasado. Tú también podrías apuntarte a algún club, Eduardo, dijo, como si me hubiera leído la mente. Hay un grupo de astronomía en el centro cívico. ¿Te gustaría? Eres profesor de física. Era profesor, corregí. Quizá me pase algún día. Nos despedimos y me dirigí a casa con una bolsa de la compra. Beatriz tenía razón. Debería haber encontrado algo que hacer además de dar clases particulares y ver películas viejas por la noche. Pero cada vez que lo pensaba, un extraño cansancio se apoderaba de mí. Linda siempre fue la iniciadora de nuevos comienzos en nuestra familia. Sin ella, la vida se había convertido en una rutina, una serie de días idénticos. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla de huevos revueltos y tostadas, pensé en la invitación de Elena. Algo en esa llamada era extraño. No solía invitarme a eventos familiares, especialmente a los que involucraban a la familia de Noé. Sus padres, Hiram y Doris Bermúdez, siempre me habían parecido excesivamente pomposos. En nuestros raros encuentros, me miraban como a un ciudadano de segunda, un simple profesor de instituto, no como su hijo, que trabajaba para una gran corporación. Encendí la tele, cambiando de canal sin mucho interés, y me detuve en un documental sobre criaturas de las profundidades marinas. A mitad de la película, el teléfono volvió a sonar. Elena. Papá, se me olvidó preguntarte, empezó sin saludar. Vienes en coche, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Solo para asegurarme. Además, ¿sabías que el Claro de Luna es un sitio bastante formal? Tendrás que vestirte adecuadamente. Tengo un traje, Elena. Me sentí ligeramente molesto. El mismo con el que di clase durante 32 años y con el que enterré a tu madre. Hubo una pausa incómoda. Lo siento, papá. No quería decir eso. Su voz se volvió más baja. Solo quería asegurarme de que todo fuera bien. Todo irá bien, respondí, sintiendo que la irritación daba paso al cansancio. ¿Hay algo más? No, nada, hizo una pausa. Te veo el sábado. Colgando el teléfono, me quedé pensando. ¿Por qué tenía que ser tan específica sobre el coche y la ropa? Algo no cuadraba, pero no podía entender qué era.
Volví a la película, pero mis pensamientos estaban muy lejos. Recordé cómo hace 3 meses Elena y Noé me habían pedido 10.000 euros para la entrada de un nuevo todoterreno. Saqué el dinero de mi plan de pensiones, aunque significara una penalización por retirada anticipada. Elena prometió devolverlo, pero, por supuesto, eso no sucedió. Igual que con el dinero para renovar su cocina hace 1 año y con el pago de su boda hace 10 años. Una vez pensé que estaba ayudando a mi hija a salir adelante, dándole una vida mejor que la que yo tuve. Ahora me daba cuenta de que solo estaba permitiendo que se acostumbrara a usarme como un cajero automático. Pero, ¿qué podía hacer? Negarme. Es mi única hija, mi única familia, todo lo que me queda después de Linda. Pensando en ello, no me di cuenta de que la película había terminado. Los créditos pasaban por la pantalla y yo me quedé allí, mirando al vacío. Luego apagué la tele y me fui al dormitorio. En la mesita de noche había una foto de Linda sonriendo, sosteniendo un ramo de flores silvestres. Había tomado esa foto 1 año antes de su enfermedad, durante nuestro viaje a la sierra. Linda dijo en ese momento: Edu, cuando yo no esté, recuerda que la vida sigue. No dejes que la tristeza lo opaque todo. No cumplí esa promesa. Me refugié en el trabajo, luego en la rutina, aislándome del mundo. Quizás es hora de cambiar eso. Quizás es hora de empezar a vivir de nuevo, incluso a los 65 años. Con este pensamiento, me fui a la cama. Pero el sueño no llegó durante mucho tiempo. El rostro de Elena estaba frente a mí. No la mujer adulta que usaba a su padre, sino la niña que una vez me miró con adoración y confianza. En algún punto del camino, habíamos perdido esa conexión, y no estaba seguro de si se podría restaurar. Al día siguiente, me desperté tarde. El sol ya estaba alto en el cielo, iluminando la habitación a través de las cortinas mal corridas. Viernes, un día sin clases con alumnos. Al levantarme de la cama, realicé mecánicamente el ritual matutino, me lavé la cara, me afeité, preparé café. Luego decidí hacer algo inusual. En lugar de quedarme en casa, fui a la biblioteca municipal. La biblioteca de Sácara era pequeña pero acogedora. Escogí algunos libros sobre astronomía, recordando las palabras de Beatriz sobre el club de aficionados. Quizá debería ir de verdad. No tenía que apuntarme de inmediato. Podía simplemente ver cómo eran sus reuniones. De vuelta en casa, pasé el resto del día leyendo. Los libros sobre el espacio me recordaron por qué una vez elegí la física. No era solo la ciencia de las fórmulas y las leyes, sino la comprensión del universo, sus misterios y su belleza. En un momento dado, me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, sentía una ligera emoción, un interés por algo nuevo. Por la tarde, Elena volvió a llamar. Papá, solo te recuerdo lo de la cena de mañana por la noche. Su voz sonaba extrañamente tensa. A las 7 de la tarde en el claro de luna. Lo recuerdo, Elena, respondí. ¿Está todo bien? Sí, claro, respondió demasiado rápido. Solo quería asegurarme. Noé está muy contento de que vengas. Era una mentira descarada. A Noé nunca le había entusiasmado mi presencia. Desde el principio de su relación, me trató con un desdén apenas disimulado. Quizás porque no encajaba en su idea del suegro adecuado. No era rico ni poderoso. No podía abrirles las puertas de la alta sociedad. Yo también me alegro de ver a Noé. Le devolví la mentira. Nos vimos mañana. Después de la llamada, la ansiedad regresó. ¿Por qué insistía tanto Elena en mi presencia? ¿Por qué había sido tan específica sobre el coche y la ropa? Algo me decía que la noche de mañana sería algo más que una simple cena familiar. Cogí uno de los libros de astronomía y salí al porche trasero. La noche estaba despejada y las estrellas brillaban intensamente sobre Sácara. En algún lugar, entre esas luces lejanas, había un universo lleno de maravillas y misterios. Me senté a mirar hacia arriba y pensé en las palabras de Linda. La vida sigue. Quizás, para mí, apenas estaba empezando. Con ese pensamiento extraño pero esperanzador, volví a entrar en la casa y me fui a la cama. Mañana era un día importante, y algo me decía que podría cambiar muchas cosas en mi vida. El sábado llegó inesperadamente rápido. Me desperté más temprano de lo habitual con una sensación de pesadez en el pecho, como si no fuera a una celebración familiar, sino a un examen. El reloj marcaba las 6 de la mañana, faltaban 13 horas para la cena, pero ya sentía ansiedad. Preparé café y me senté junto a la ventana, mirando la sierra de San Mateo, teñida de rosa por el sol de la mañana.
El día prometía ser despejado. A Linda le encantaban los días así. A menudo íbamos de picnic, nos llevábamos a la pequeña Elena, extendíamos una manta y pasábamos horas hablando y mirando las nubes. Es extraño cómo cambia la relación con tu propio hijo. Cuando Elena era pequeña, me miraba con admiración, como si yo supiera las respuestas a todo en el mundo. Recuerdo explicarle por qué el cielo era azul, cómo funcionaban los arcoíris, por qué soplaba el viento. Escuchaba con la boca abierta, y a mí me parecía que nada era más importante que esos momentos. Y ahora solo soy un viejo con una pensión y ahorros. Alguien a quien llamar cuando el coche se estropea o el tejado tiene goteras, pero no alguien a quien llamas para compartir una alegría o simplemente para hablar. ¿Cuándo cambiaron exactamente las cosas? Probablemente empezó cuando Elena se fue a la universidad en Salamanca. Recuerdo el día que Linda y yo la llevamos al campus. Un coche lleno de cajas con sus cosas, una habitación en la residencia que iba a compartir con una chica extraña. Elena estaba tan emocionada, tan llena de esperanza. Linda y yo también estábamos felices por ella, aunque sabíamos que la echaríamos de menos. La universidad era cara. Linda y yo habíamos estado ahorrando durante años para la educación de nuestra hija, pero aún así tuvimos que pedir un préstamo. Nunca se lo mencioné a Elena. No quería que se sintiera como una carga. Queríamos que tuviera todas las oportunidades que nosotros no tuvimos. Durante el primer año, llamaba a menudo, hablando de sus estudios, de sus nuevos amigos. Venía de visita los fines de semana, trayendo montones de libros de texto y ropa sucia. Linda y yo estábamos felices cada vez que venía, cada vez que llamaba. Luego, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas más cortas. Había nuevos amigos, nuevos intereses. Es normal, decía Linda, forma parte de crecer. Pero yo sentía que estaba perdiendo el contacto con mi hija y eso me preocupaba. En su tercer año, Elena conoció a Noé. Él era 2 años mayor, estudiaba administración de empresas y provenía de una familia mucho más adinerada que la nuestra. Recuerdo la primera vez que Elena lo trajo a nuestra casa a cenar. Fue educado, pero había algo insincero en su cortesía, como si estuviera condescendiendo a socializar con nosotros. Después de la cena, cuando Elena salió a ayudar a Linda con el postre, Noé me preguntó cuánto ganaba como profesor. La pregunta me pilló desprevenido, y recuerdo haber balbuceado algo sobre que trabajar en educación no se trataba de dinero, sino de impactar a las generaciones futuras. Él asintió como si hubiera confirmado sus peores sospechas. A Linda no le gustó Noé desde el principio, aunque intentó ocultarlo por el bien de Elena. No tiene corazón, Edu, me dijo después de que se fueran. Mira a la gente como cosas, útiles o inútiles. Quise creer que se equivocaba, que solo era un prejuicio. Después de todo, Elena lo había elegido, y yo confiaba en su juicio. Pero los años demostraron que Linda tenía razón. Cuando Elena anunció su compromiso durante su último año de universidad, Linda y yo fingimos estar encantados. Queríamos que nuestra hija fuera feliz, y si no era su elección, teníamos que respetarla. La boda fue fastuosa y cara. Los padres de Noé insistieron en ello, aunque técnicamente el coste debíamos asumirlo nosotros como padres de la novia. Recuerdo una conversación con Irán Bermúdez, el padre de Noé, cuando se ofreció a ayudar con los gastos si no podíamos afrontarlos. Había tanta condescendencia en su voz que decidí al instante que podíamos arreglárnoslas solos. Linda y yo pedimos un préstamo contra la casa. Gastamos casi todos nuestros ahorros. Pero la boda fue exactamente como Elena quería, con 300 invitados, catering de 5 estrellas y una luna de miel en las Canarias. Después de la boda, Elena y Noé se mudaron a Sácara. A Noé lo trasladaron a la sucursal local de su empresa. Estaba emocionado de tener a mi hija cerca, esperando que volviéramos a ser más cercanos. Pero eso no sucedió. Compraron una casa en un barrio nuevo en el lado opuesto de la ciudad. Nos veíamos raramente, principalmente en días festivos, y cada encuentro parecía cada vez más tenso. Entonces, Linda enfermó. Hace 4 años, de la nada. Elena venía al hospital, pero raramente y por poco tiempo. Siempre con prisa, siempre ocupada con el trabajo, la casa, su vida. Cuando Linda murió, Elena organizó el funeral de manera eficiente, como una reunión de negocios. Estuvo a mi lado ese día, pero sentí que emocionalmente estaba en otro lugar, muy lejos. Después del funeral, nuestra relación se volvió aún más distante. Elena llamaba una vez a la semana,
luego una vez al mes, y luego solo cuando necesitaba algo. El coche se estropeó, necesitaba dinero para las reparaciones. Decidió renovar la cocina. ¿Podría ayudar a pagarla? Querían un nuevo todoterreno. ¿Podía darles dinero para la entrada? Y yo siempre decía que sí. Porque Elena era todo lo que me quedaba. Porque no podía decirle que no a mi hija, aunque supiera que me estaba utilizando. Porque tenía demasiado miedo de quedarme completamente solo. Mirando mi reloj, me di cuenta de que llevaba más de una hora sentado junto a la ventana, absorto en mis recuerdos. Iba a ser un día largo, y necesitaba algo que hacer. Decidí arreglar mi traje para la noche. Mi único traje colgaba en el armario, cuidadosamente guardado en una funda. La última vez que lo usé fue en el funeral de Linda. Antes de eso, en la graduación de Elena. La tela azul oscuro se había descolorido un poco en los hombros, pero en general el traje se veía presentable. La camisa necesitaba plancharse y la corbata. De repente me di cuenta de que no recordaba cómo hacer un nudo de corbata. Durante los últimos 3 años en el instituto, solo había usado jerseys o camisas con el cuello desabrochado. Tuve que buscar las instrucciones en internet. 40 minutos y 5 intentos después, la corbata estaba anudada. No perfectamente, pero aceptable. Me miré en el espejo. Un hombre de 65 años con el pelo canoso y ralo y profundas arrugas alrededor de los ojos. No se puede mejorar, pensé, y me quité el traje para que no se arrugara antes de la noche. Pasé el resto del día hojeando los libros de astronomía que saqué de la biblioteca. Las imágenes de galaxias lejanas, nebulosas y cúmulos estelares eran fascinantes. Recordé mi sueño de la infancia de convertirme en astrónomo, pero en el pequeño pueblo donde crecí, parecía una quimera. La física en el instituto era la aproximación más cercana disponible a las estrellas. A las 5, empecé a prepararme. Me duché, me afeité a conciencia, me puse el traje de nuevo. Todos los movimientos eran mecánicos, como si me estuviera preparando no para una cena familiar, sino para un funeral. Quizás, en cierto modo, lo era. Un funeral para mis ilusiones de que mi relación con mi hija pudiera restaurarse. A las 6:30, me subí al coche. Mi viejo Ford parecía fuera de lugar junto a los modernos todoterrenos y coches deportivos, pero me había servido fielmente durante los últimos 15 años. Encendí la radio para escuchar las noticias locales y el pronóstico del tiempo. La voz familiar del locutor relatando los pequeños acontecimientos de Sácara era extrañamente tranquilizadora. El trayecto hasta el restaurante duró unos 20 minutos. El Claro de Luna estaba ubicado en un barrio nuevo de la ciudad, entre edificios de oficinas de cristal y boutiques de moda. El moderno edificio de 2 plantas con ventanas panorámicas y un letrero de neón contrastaba fuertemente con la arquitectura tradicional del viejo Sácara. Un joven con uniforme estaba en la entrada ofreciendo servicio de aparcacoches. A regañadientes le entregué las llaves de mi destartalado Ford y entré al restaurante. Por dentro, el Claro de Luna hacía honor a su pretenciosa fachada. Iluminación tenue, manteles blancos como la nieve en las mesas, música clásica suave, camareros con trajes impecables. En la recepción había una joven con una carpeta. «Buenas noches, señor. ¿Tiene una reserva?», preguntó con una sonrisa profesional. «Sí, a nombre de Bermúdez o Guzmán, no estoy seguro», respondí, dándome cuenta de repente de que no sabía a nombre de quién había reservado Elena. La mujer miró la lista en la carpeta. «Bermúdez, mesa para 8. Su grupo ya ha llegado. Permítame acompañarle». La seguí por el salón, sintiéndome fuera de lugar con mi viejo traje entre la multitud elegante. Me llevó a una gran mesa redonda en el rincón más alejado del salón, donde ya había varias personas sentadas. Elena me vio primero. Llevaba un vestido rojo oscuro con un peinado y maquillaje cuidados que la hacían parecer mayor de sus 37 años. A su lado estaba Noé con un traje gris que estaba seguro costaba más que mi pensión mensual. «Papá». Elena se levantó y se acercó a mí. «¿Has llegado?». Me abrazó y pude oler el perfume caro. El abrazo fue breve y mecánico, como si estuviera realizando un ritual obligatorio. «Claro que he venido», respondí. «Lo prometí. Te presento a todos». Elena se volvió hacia la mesa. «Ya conoces a los padres de Noé, Hiram y Doris». La pareja mayor me saludó con la cabeza sin mucho entusiasmo. Hiram era alto, con el pelo canoso y fríos ojos azules. Doris, una mujer delgada con un peinado perfecto y una sonrisa extraña. Asintió levemente. «Y esta es la hermana de Noé, Ágata»,
Y su marido, Vicente, continuó Elena, señalando a la joven pareja al otro lado del salón. Ágata era una copia más joven de su madre. Los mismos ojos fríos, la misma sonrisa forzada. Vicente, un hombre corpulento con una incipiente calva, me saludó con la mirada de alguien a quien no le importaba quién era yo. Y por supuesto, el cumpleañero. Elena señaló a Noé, quien levantó su copa de vino en mi dirección. «Feliz cumpleaños, Noé», dije, sentándome en el único asiento vacío entre Ágata y una silla vacía. «Gracias, Eduardo», respondió Noé con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El camarero se acercó inmediatamente a la mesa, ofreciendo un menú. Cogí la carpeta de cuero y casi me ahogo al ver los precios. El plato más barato costaba tanto como yo gastaba en la compra de una semana. «Pedid lo que queráis», anunció Noé, dirigiéndose a todos menos a mí. «Hoy es un día especial». Elegí la pasta con champiñones, uno de los platos menos caros del menú, aunque me parecía un lujo inaceptable. Los demás pidieron filetes, langosta y una botella de vino que estaba seguro costaba más que mi pensión mensual. La conversación en la mesa giraba en torno a cosas de las que yo no entendía mucho. Hiram hablaba del mercado de valores. Vicente presumía de su nuevo yate. Ágata hablaba de su reciente viaje a París. Yo permanecí en silencio, sintiéndome como un extraño en esta celebración de la vida. «¿Y cómo está usted, Eduardo?» Doris se volvió de repente hacia mí, como si hubiera recordado las reglas del decoro. Elena me dijo que estaba jubilado. «Sí, desde hace 3 años», respondí, «pero sigo dando clases particulares de física». «Qué bonito». Su tono dejaba claro que no lo consideraba una ocupación digna. «¿Qué más hace?» Quería responder que estaba tratando de superar la pérdida de mi esposa y el distanciamiento de mi hija, pero en su lugar dije, leer, ver documentales. Últimamente me ha interesado la astronomía. A papá siempre le encantó la ciencia, intervino Elena, como si intentara justificarme ante esta gente. Fue un gran profesor, y muchos de sus alumnos fueron a universidades de prestigio. Miré a mi hija con sorpresa. Nunca antes había elogiado mi profesión. Normalmente la trataba con un ligero desdén, como si ser profesor fuera algo vergonzoso. «La educación es una profesión noble», dijo Hiram, como si estuviera hablando de limpiar alcantarillas. «Aunque, claro, no es la más lucrativa». «No todo se mide en dinero», dije, tratando de no mostrar mi irritación. «Claro, claro», sonrió Hiram con indulgencia. «Aunque, ya sabes, también es agradable tener un colchón financiero en la vejez». Sentí que Elena se tensaba a mi lado. Lanzó una rápida mirada a Noé, quien asintió levemente. «A papá le va bien económicamente», dijo demasiado rápido. «¿Verdad, papá?» No me molesté en aclarar que, ir bien, significaba una modesta pensión de profesor y unos pequeños ahorros que seguían menguando gracias a las emergencias de Elena y Noé. «No me quejo», respondí brevemente. El camarero trajo los entrantes y la conversación, para mi alivio, se desvió hacia otros temas. Ágata hablaba de los planes para remodelar su casa de campo. Doris discutía sobre un baile benéfico al que ella e Hiram iban a ir el mes que viene. Yo comía en silencio, asintiendo ocasionalmente cuando alguien se dirigía a mí directamente. Elena parecía tensa, mirándome a menudo como si esperara algo. Noé, sentado frente a mí, era el centro de atención, hablando de un gran contrato que su empresa había firmado recientemente. Después de los entrantes, llegaron los platos principales. Mi pasta con champiñones parecía modesta en comparación con los enormes filetes y langostas de los demás. Hiram pidió otra botella de vino, más cara que la anterior. «Por Noé», proclamó, levantando su copa. «Por mi hijo, que ha logrado más en sus 35 años que muchos en toda una vida». Todos levantaron sus copas. Yo también levanté la mía, aunque solo bebía agua. Nunca me había gustado el alcohol, y dejé de beberlo después de la muerte de Linda. «Y por nuestra familia que crece», añadió Doris, mirando significativamente a Elena y Noé. Elena se sonrojó ligeramente, y Noé le pasó el brazo por los hombros. Miré a mi hija interrogativamente. «Íbamos a anunciarlo más tarde», dijo Elena, mirándome. «Pero ya que la madre de Noé ha sacado el tema, estamos esperando un bebé». Sentí que algo se oprimía en mi pecho. «Un bebé. Voy a ser abuelo». Extrañamente, mi primer pensamiento fue, ojalá Linda hubiera vivido para ver este momento. «Eso es maravilloso», dije, tratando de ordenar mis pensamientos.
Enhorabuena a los dos. Gracias, papá. Elena sonrió. Pero había algo más en sus ojos además de alegría. Preocupación, ¿un cálculo? No pude descifrarlo. ¿Para cuándo es?, pregunté. 5 meses, respondió Elena. Supimos el sexo la semana pasada. Va a ser un niño. Un descendiente de la familia Bermúdez, dijo Hiram con orgullo, levantando su copa. Por el futuro financiero. Todos bebieron de nuevo. Sentí una punzada de decepción porque Elena no me hubiera contado lo del embarazo antes. 5 meses, y me entero en una cena con el resto de los invitados, como si no fuera el padre, sino un conocido casual. Estamos pensando en llamarlo Hiram, como su abuelo. Dijo Noé mirando a su padre. El viejo Hiram se iluminó y sentí que algo finalmente se rompía dentro de mí. Incluso en esto, me habían ganado. Mi nieto llevará el nombre del abuelo de otro. Un hombre que me mira por encima del hombro y piensa que mi vida es un fracaso. Gran elección, dije, forzándome a sonreír. La cena continuó, pero yo ya no seguía la conversación. Mis pensamientos giraban en torno a la noticia de mi nieto y el hecho de que Elena no hubiera considerado oportuno decírmelo antes. Era doloroso darme cuenta de lo distante que se había vuelto nuestra relación. Cuando llegó el postre, noté que Elena y Noé intercambiaban unas miradas extrañas. Algo se estaba cociendo y de repente caí en la cuenta. Esperaban que yo pagara esta cena. Por eso Elena me había preguntado si venía en coche, para asegurarse de que tenía cómo volver a casa después de vaciar mi cartera. Por eso me había preguntado por el traje, para que no los avergonzara delante de la familia de Noé. Miré alrededor de la mesa, los vinos caros, la comida exquisita, los rostros indiferentes de personas a las que no les importaba, y a mi hija, que parecía verme solo como una fuente de financiación. La comprensión de este hecho me golpeó como un tren de mercancías. Mi propia hija me había invitado no porque quisiera verme en una celebración familiar, sino porque necesitaba a alguien que pagara la cuenta. Y no cualquier cuenta, la cuenta de una cena de lujo para la familia de su marido, gente que me miraba con un desprecio mal disimulado. El camarero empezó a retirar los platos de postre, y supe que pronto traería la cuenta. El corazón me latía con fuerza y tenía la garganta seca. ¿Qué iba a hacer? ¿Podía permitirme pagar una cena para 7 personas en el restaurante más caro de la ciudad? Técnicamente, sí, tenía ahorros. Pero eso significaría continuar un círculo vicioso en el que Elena me utiliza como un cajero automático. El postre terminó y la tensión en la mesa se volvió casi palpable. Me quedé mirando el plato vacío, sintiendo que todo mi interior se contraía en anticipación a lo inevitable. Por el rabillo del ojo, noté a Elena mirando de reojo a Noé. Hiram y Doris seguían hablando de sus planes para el verano. Un crucero por las islas griegas, 2 semanas. En la Costa Azul. Usted también podría irse de viaje, Eduardo, dijo Doris con fingida preocupación. A su edad, debería aprovechar el momento mientras la salud se lo permita. No soy muy viajero, respondí. Aunque la verdad era que mis ahorros apenas alcanzaban para los gastos diarios, y mucho menos para viajes al extranjero. Papá siempre fue muy casero, intervino Elena. Incluso cuando mamá vivía, rara vez salían. Eso no era cierto. A Linda y a mí nos encantaba viajar. Simplemente lo hacíamos con modestia. Acampadas en parques nacionales, viajes a la costa donde nos alojábamos en moteles baratos. Pero Elena, aparentemente, prefería presentar a sus nuevos suegros una versión en la que sus padres eran unos paletos sin ambiciones. Hablando de casas, dijo Noé de repente, como si recordara algo importante. Elena y yo hemos decidido que necesitamos una casa más grande. Ya sabes, con el bebé nos quedaremos sin espacio. Fruncí el ceño. Su casa actual tenía 3 dormitorios, un salón espacioso y un jardín. No era un palacio, por supuesto, pero más que suficiente para una familia joven con un hijo. Hemos visto una estupenda en las Cumbres, continuó Noé. 4 dormitorios, piscina, vistas a la montaña, perfecta para una familia en crecimiento. Las Cumbres era el barrio más caro de Sácara, hogar de médicos, abogados y empresarios. Las casas allí costaban 3 o 4 veces más que en otras partes de la ciudad. Suena genial, dije, sabiendo a dónde iba a parar esto. Sí, pero la entrada es un poco complicada. Noé hizo una pausa, mirándome. El banco exige un 20%, y eso es mucho dinero. Papá. Elena me puso la mano sobre la mía. Pensamos que quizás podrías ayudarnos.
Ya sabes, como una inversión en el futuro de tu nieto. Querrás que crezca en un buen barrio, con la oportunidad de ir a un colegio mejor. No. Miré a mi hija y por un momento la vi como una extraña. ¿Dónde estaba esa niña que coleccionaba fósiles y soñaba con ser paleontóloga? ¿Qué pasó con la adolescente que juró que nunca se convertiría en una materialista? Elena, podemos hablar de esto más tarde, en privado, dije en voz baja, sintiéndome incómodo al discutir asuntos financieros familiares en la mesa de celebración. Claro, papá, sonrió. Pero pude ver la impaciencia en sus ojos. Solo ten en cuenta que tenemos que tomar una decisión antes de fin de mes o la casa se la venderán a otros compradores. Entiendo, asentí, sabiendo ya que mi respuesta sería no. Incluso si vendiera mi casa, no sería suficiente para la entrada en las cumbres. El camarero se acercó a la mesa. ¿Les apetece un café o un digestivo?, preguntó. No, gracias, respondió Hiram, hablando por todos. Creo que estamos listos para la cuenta. El camarero asintió y se fue. La conversación en la mesa se volvió antinaturalmente silenciosa. Noé de repente se interesó mucho por el patrón del mantel, y Ágata y su marido empezaron a recoger sus cosas como si se despidieran, aunque la cuenta aún no había llegado. Una noche estupenda, dijo Hiram, dirigiéndose a todos menos a mí. Noé, feliz cumpleaños, hijo. Te mereces todo lo mejor. Elena parecía tensa. Se sentó con la espalda recta y me lanzaba miradas rápidas como si evaluara mi estado de ánimo. Empecé a darme cuenta de que el plan era obvio para todos los presentes excepto para mí. Yo debía pagar la cena y luego, preferiblemente, aceptar financiar su nueva casa. El camarero regresó con una carpeta de cuero que contenía la cuenta. La colocó exactamente en el centro de la mesa, entre Hiram y yo. Hubo una pausa incómoda. Nadie se movía para cogerla. Era como si todos estuvieran esperando algo, o a alguien. Lentamente, me di cuenta de que todos los ojos estaban puestos en mí. Incluso el camarero se detuvo expectante, como si le hubieran dicho que yo era el que iba a pagar. Mi corazón latía más rápido y sentía la garganta seca. A ver. Alargué la mano hacia la carpeta, decidido al menos a saber el importe antes de tomar una decisión. Cuando abrí la cuenta, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La cantidad era astronómica, más que mi pensión de 3 meses. Vinos caros, platos exquisitos, todos esos entrantes y postres. La familia Bermúdez parecía haber pedido deliberadamente las cosas más caras del menú, sabiendo que no serían ellos los que pagarían. Cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa. Los recuerdos pasaron por mi mente. Cómo había pagado la universidad de Elena mientras tenía 2 trabajos. Como Linda y yo habíamos ahorrado en todo para que mi hija pudiera asistir a una buena universidad. Cómo había retirado dinero de mi plan de pensiones para ayudar con la entrada de su casa actual. Cómo había pagado las reparaciones de su coche hacía solo 3 meses. Y ahora esto. Esperaban que pagara una cena de lujo para gente que apenas me dignificaba con una mirada y que luego aceptara renunciar a mis últimos ahorros para una casa en un barrio de lujo al que quizás ni siquiera me invitaran a visitar. Algo dentro de mí se rompió. O quizás fue al revés, se recompuso. Me levanté lentamente de la mesa. Tengo que irme, dije con calma. Papá. Elena me miró con expresión perpleja. ¿A dónde vas? A casa, respondí, poniéndome la chaqueta. Elena lanzó una mirada de pánico a Noé, luego me miró de nuevo. Pero aún no hemos terminado, dijo, refiriéndose claramente a la cuenta sin pagar. Yo sí he terminado, respondí, dirigiéndome a la salida. Papá, ¿a dónde vas? Su voz se hizo más fuerte, con un toque de ira y pánico. Contaba contigo para pagar la cuenta. Me detuve y me di la vuelta lentamente. Todo el restaurante pareció congelarse. Los clientes de las mesas vecinas dejaron de hablar y se giraron en nuestra dirección. Los camareros se quedaron paralizados con sus bandejas. Elena estaba de pie con los puños apretados, la cara sonrojada de ira y vergüenza. ¿Tu cuenta?, pregunté en voz baja, pero mi voz era claramente audible en el silencio. ¿O la cuenta de la familia de tu marido, que pidió la comida y el vino más caros sabiendo que yo pagaría? Es el cumpleaños de Noé, exclamó Elena. No puedes hacer ni esta pequeña cosa por tu familia. ¿Una pequeña cosa? Sentí que algo frío y duro se formaba en mi interior. Una pequeña cosa es una cantidad equivalente a mi pensión de 3 meses. Una pequeña cosa es la cuenta de una cena que cuesta más de lo que gasto en comida en 6 meses.
Elena me miró como si la hubiera abofeteado. Hiram y Doris intercambiaron miradas llenas de desprecio. Noé estaba sentado con la vista baja, claramente sin querer involucrarse en el conflicto. «Sabes, Elena», continué, sorprendido por la calma de mi voz. «Te he ayudado muchas veces. Pagué tu universidad aunque mamá y yo tuvimos que pedir un préstamo. Te di dinero para la entrada de tu casa actual. Pagué tu boda, que costó más de lo que yo ganaba en un año. Saqué dinero de mi plan de pensiones hace 3 meses para que pudieras arreglar tu coche». Hice una pausa, mirando directamente a los ojos de mi hija. «Y ni una sola vez en los últimos años has llamado solo para preguntar cómo estaba. No has venido sin pedir dinero. Nunca me has invitado a una cena en la que no se esperara que yo pagara». «Papá, eso no es verdad», empezó Elena. Pero su voz temblaba. Sabía que estaba diciendo la verdad. «Te he querido desde el momento en que naciste», dije, sintiendo un nudo en la garganta. «Y te querré hasta mi último día, pero no voy a ser más tu cajero automático. No pagaré cuentas para gente que me menosprecia, y no te daré dinero para una casa en las cumbres que podríais permitiros si recortarais un poco en restaurantes y ropa de diseño». Hubo un silencio absoluto en el salón. Podía ver a la gente de las mesas vecinas cuchicheando, a los camareros intentando fingir que no escuchaban, pero no me importaba. Por primera vez en años, estaba diciendo lo que realmente pensaba. «Tú, solo estás celoso», espetó Elena. Pero no había convicción en su voz. «Celoso de que Noé y yo tengamos algo que tú nunca tuviste». «No, Elena», negué con la cabeza. «Yo tuve lo que tú quizás nunca tengas, un matrimonio basado en el amor, no en el beneficio económico. Un hogar, aunque modesto, pero lleno de calidez, no de muebles de diseño. Y una hija a la que amaba más que a mi vida, incluso cuando ella dejó de verme como algo más que una fuente de dinero». Elena se quedó con la boca abierta, incapaz de encontrar las palabras. Noé finalmente levantó la vista, y en sus ojos vi una mezcla de ira y vergüenza. Hiram permanecía con cara de piedra, y Doris parecía haber tragado algo agrio. «Pagad la cuenta vosotros mismos», dije, dirigiéndome a la salida. «Tenéis suficiente dinero para relojes caros y bolsos de diseño, así que tendréis suficiente para una cena». Atravesé el restaurante, sintiendo las miradas de los clientes. Algunos parecían comprensivos, otros críticos. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me importaba lo que pensaran los demás. Me sentí extrañamente aliviado, como si me hubiera quitado un gran peso de encima que había estado cargando durante años. Un aparcacoches me detuvo en la puerta. «Su coche, señor», dijo, tendiéndome las llaves. Cogí las llaves, le dejé una pequeña propina, no lujosa, pero decente, y salí al aire fresco de la noche. Mi viejo Ford me esperaba en la puerta, destartalado, pero fiable, como yo. Mientras me sentaba al volante, noté que me temblaban las manos. La adrenalina del enfrentamiento todavía circulaba por mi cuerpo. Respiré hondo varias veces, tratando de calmarme. ¿Qué había hecho? ¿Había roto la relación con mi única hija? ¿Me había privado de ver a mi futuro nieto? Pero ni siquiera esos pensamientos podían eclipsar la sensación de haber hecho lo correcto. Durante demasiado tiempo, había dejado que Elena me usara. Durante demasiado tiempo, había ignorado lo obvio, que para ella yo solo era una fuente conveniente de dinero. Arranqué el coche y salí del aparcamiento del restaurante. La zácara nocturna me recibió con calles vacías y semáforos intermitentes. Al pasar por el parque donde una vez paseé con la pequeña Elena, sentí una lágrima rodar por mi mejilla. Rápidamente la sequé con el dorso de la mano. No voy a llorar. Hoy no. En casa, lo primero que hice fue quitarme el traje y ponerme mis vaqueros y mi camisa de franela de siempre. Colgué el traje en el armario, esperando que la próxima vez que lo usara fuera para una ocasión más agradable. Quizás una reunión del club de astronomía, o una cena con Beatriz Torres si reunía el valor para invitarla. Me senté en el sillón del salón, mirando la foto de Linda. ¿Qué diría ella de esta noche? ¿Aprobaría lo que había hecho o me reprocharía mi dureza? Linda siempre había sido más blanda que yo, siempre buscando el compromiso. Pero incluso ella se había dado cuenta en los últimos años de cómo Elena nos manipulaba. «Hemos criado a una princesa consentida, Edu», dijo un día después de que Elena llamara pidiendo dinero para pagar sus vacaciones en las Canarias. «Quizás es hora de dejar de consentirla y que se dé cuenta de que el dinero no crece en los árboles». No la escuché entonces.
Le dije que era la única manera de ver a mi hija, que sin nuestra inyección financiera, dejaría de hablarnos por completo. Linda negó con la cabeza, pero no discutió. Siempre respetó mis decisiones, incluso cuando pensaba que estaban equivocadas. El teléfono en mi bolsillo vibró. Lo saqué. 5 llamadas perdidas de Elena y un mensaje. ¿Cómo has podido hacerme esto? Avergonzarme delante de toda la familia de Noé. Estoy embarazada y montas una escena así. No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Disculparme por qué? ¿Por decir finalmente la verdad? ¿O fingir que no había pasado nada y volver a patrocinar su vida? No, era hora de terminar con eso. Era hora de empezar a vivir mi propia vida, no existir como un apéndice de la vida de mi hija, como un cajero automático conveniente que podía usar a su antojo. Apagué el teléfono y lo dejé a un lado. Mañana sería un nuevo día. Mañana pensaría qué hacer a continuación. Y hoy solo quería sentarme en silencio y acostumbrarme a la idea de que, por primera vez en años, había hecho lo que creía correcto, no lo que se esperaba de mí. Extrañamente, en lugar de sentirme devastado, sentí una especie de alivio. Como si me hubiera quitado una pesada mochila que había estado cargando durante años. Sí, dolía. Sí, puede que hubiera perdido a una hija. Pero al mismo tiempo, era como si me hubiera recuperado a mí mismo, al Eduardo Guzmán que una vez tuvo opinión propia y no tuvo miedo de expresarla. El reloj de la pared marcaba casi la medianoche. Fuera, la ciudad se tranquilizaba, preparándose para un nuevo día. Me acerqué a la ventana y miré el cielo estrellado. Linda siempre decía que las estrellas le recordaban lo pequeños que eran nuestros problemas a escala del universo. Hoy entendí lo que quería decir. La mañana después del incidente en el restaurante comenzó de forma inusual. Me desperté a las 6 de la mañana, aunque normalmente dormía hasta las 8. Apenas amanecía y la ciudad de Sácara todavía yacía en la penumbra. Me quedé mirando el techo, repasando en mi cabeza los acontecimientos de la noche anterior. La escena en el restaurante parecía irreal, como si fuera un episodio de una película, no mi vida. Me levanté de la cama y me dirigí a la cocina, encendiendo la cafetera y sacando una taza. Me temblaban un poco las manos, pero no por nervios como pensé al principio, sino por una extraña emoción. Sentía como si me hubiera quitado un gran peso de los hombros que había estado cargando durante años. Mi teléfono móvil, que había apagado la noche anterior, estaba sobre la mesa de la cocina. Lo encendí e inmediatamente recibí notificaciones. 12 llamadas perdidas y 8 mensajes, todos de Elena. No queriendo empezar el día con eso, guardé el teléfono y salí al porche trasero con una taza de café. La mañana era fresca pero agradable. Las montañas de la Sierra de San Mateo en el horizonte ya estaban iluminadas por los primeros rayos de sol, sus picos brillando en tonos rosas y dorados. A Linda le encantaban los amaneceres así. Cada día es un nuevo comienzo, Edu, solía decir. Nunca es tarde para cambiar lo que no te gusta de tu vida. Tomé un sorbo de café y sentí un calor extenderse por mi pecho. Nunca es tarde. Incluso a los 65 años, cuando mucha gente ya se ha resignado a la idea de que la vida va cuesta abajo, incluso después de tantos años de la costumbre de ser utilizado, de ser un cajero automático para mi propia hija. De vuelta en casa, finalmente decidí leer los mensajes de Elena. Los primeros estaban llenos de ira. ¿Cómo pudiste avergonzarme así? Nunca te perdonaré esa escena. ¿Te das cuenta de la posición en la que nos pusiste con los padres de Noé? Luego el tono cambió a acusatorio. Eres un padre terrible si puedes hacerle eso a tu hija embarazada. Mamá nunca habría aprobado tu comportamiento. ¿De verdad te duele tanto el dinero para tu propia hija? El último mensaje, enviado alrededor de las 3 de la madrugada, ya era amenazante. Si no te disculpas y reembolsas el coste de la cena, puedes olvidarte de que tienes una hija, y tampoco verás a tu nieto. Guardé el teléfono, sintiendo que mi corazón se encogía de dolor. A pesar de todo, Elena era mi única hija, mi única familia. La idea de no volver a verla a ella o a mi futuro nieto era agonizante. Pero luego recordé todos los años de manipulación. Todas las veces que Elena había llamado solo para pedir dinero. Nunca interesada en mi vida, mis sentimientos. Incluso ahora, en esos mensajes, no había ni una palabra sobre que me echara de menos o que estuviera triste por nuestra pelea. Solo ira, acusaciones e intentos de hacerme sentir culpable. Decidí no responder a los mensajes. Al menos no ahora. No cuando las emociones aún eran demasiado fuertes. En su lugar,
Me dediqué a mis tareas matutinas habituales. Me duché, me afeité, preparé un desayuno sencillo. Extrañamente, me sentía más tranquilo y seguro de mí mismo de lo que me había sentido en muchos meses, quizás incluso años. A las 10, decidí dar un paseo hasta la biblioteca municipal. Era un día claro y soleado, y quería salir de casa y tomar un poco de aire fresco. En el camino, me encontré con Beatriz Torres, mi vecina, que paseaba a su terrier. Eduardo, me saludó con la mano. «Qué mañana tan bonita, ¿verdad?» «Preciosa, la verdad», respondí, deteniéndome a su lado. «Hoy pareces diferente», dijo Beatriz, ladeando la cabeza. «Más, no sé, centrado o algo así». Sonreí. Beatriz siempre fue observadora. Creo que por fin he tomado algunas decisiones que debería haber tomado hace mucho tiempo. «Oh, eso es maravilloso». Se alegró de verdad. La vida es demasiado corta para posponer decisiones importantes, ¿no crees? Sí, asentí. Eso es lo que Linda siempre decía. Hablamos un poco sobre el tiempo, sobre una nueva exposición en el museo local que Beatriz me había recomendado. Luego me preguntó si quería unirme a ella y a sus amigos para cenar el viernes. Nada especial, solo una pequeña reunión de gente de nuestra edad. Será agradable tener otro conversador inteligente, dijo. Acepté, sintiéndome ligeramente emocionado ante la perspectiva de nuevos contactos sociales. Desde la muerte de Linda, prácticamente había dejado de socializar con la gente, excepto por necesidad. Quizás era hora de cambiar eso. En la biblioteca, cogí algunos libros sobre astronomía y uno sobre fotografía, otra afición en la que una vez estuve interesado pero que había abandonado tras el fallecimiento de Linda. Mientras caminaba de regreso a casa, casi podía sentir físicamente nuevas posibilidades, nuevos caminos abriéndose a mi alrededor. Al acercarme a mi casa, vi un coche familiar en la entrada, el Audi plateado de Noé. Mi corazón dio un vuelco. No estaba preparado para esta confrontación, al menos no tan pronto. Noé estaba sentado en los escalones del porche, golpeando impacientemente el pie contra el cemento. Cuando me vio, se levantó, con el rostro tenso y los labios apretados en una línea fina. «Tenemos que hablar, Eduardo», dijo sin saludar. Asentí y abrí la puerta, dejándolo entrar. Noé nunca había estado en mi casa solo, sin Elena. Miró a su alrededor con un desdén mal disimulado, como si evaluara los muebles viejos, la alfombra gastada, las estanterías llenas de volúmenes raídos. «Siéntate», le sugerí, señalando el sofá del salón. Noé permaneció de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. «No he venido a charlar», dijo. «Lo que hiciste ayer fue imperdonable. Humiliaste a mi mujer. Avergonzaste a mi familia delante de mis padres. Arruinaste mi cumpleaños». Lo miré, preguntándome cómo no había notado antes este narcisismo, esta certeza de que todo el mundo debería girar a su alrededor. «¿Qué sugieres que haga, Noé?», pregunté con calma. «Primero, paga la cuenta que nos dejaste ayer». Sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta y me lo entregó. «Aquí tienes una copia. Como puedes ver, la cantidad es impresionante». Cogí la hoja y miré las cifras. Efectivamente, la suma era enorme, el equivalente a mis 3 pensiones mensuales. «Segundo», continuó Noé, «le debes una disculpa a Elena. Está embarazada, en un estado sensible, y montaste una escena delante de todo el restaurante. Lloró toda la noche». Doblé la hoja y la puse sobre la mesa de café. «Y tercero, supongo que todavía esperas que te dé dinero para una casa en las cumbres, ¿no?», pregunté con una ligera ironía. Noé se tensó ligeramente, pero rápidamente se recompuso. «Ese es un tema aparte», dijo. «Pero sí, todavía esperamos tu ayuda. Después de todo, es el futuro de tu nieto del que estamos hablando». Me recliné en mi sillón, sintiéndome de repente cansado, no físicamente, sino con un profundo cansancio del alma por toda la situación. «Noé», empecé, tratando de hablar con calma y sensatez. «No voy a pagar esta cuenta. Yo no os invito a este restaurante. No elegí el menú. No pedí vinos caros. Si tú y tu familia queríais celebrar tu cumpleaños por todo lo alto, es vuestro derecho. Pero el gasto también debería ser vuestro». La cara de Noé se puso roja de ira. «¿Hablas en serio?». Su voz se agudizó con indignación. «Después de todo lo que Elena y yo hemos hecho por ti». «Levant las cejas con sorpresa». «¿Qué habéis hecho exactamente por mí, Noé? Recuérdamelo, por favor».
Dudó un momento, claramente sin esperar tal pregunta. Nosotros, te visitamos. Te invitamos a eventos familiares. Elena te llama todas las semanas. Me visitasteis 2 veces en el último año, dije, contando con los dedos. Ambas veces para pedir dinero. Me invitaron a un evento familiar por primera vez ayer, y eso, como resultó, solo para pagar la cuenta. En cuanto a las llamadas de Elena, sí, lo hace. Cuando el coche se estropeó, cuando el tejado tuvo goteras, cuando necesitó dinero para una tele nueva. Pero ni una sola vez ha llamado solo para preguntar cómo estoy, qué hago, si me siento solo. Noé parecía perplejo, como si no pudiera entender que tenía que ver todo esto con nuestra conversación. No es justo, dijo finalmente. Elena se preocupa por ti. Siempre habla de ti con respeto. ¿De verdad? No pude reprimir una risa escéptica. Entonces, ¿por qué le mintió a su suegra cuando dijo que Linda y yo nunca viajábamos? ¿Por qué se avergüenza de mi profesión? ¿Por qué no me ha invitado a vuestra casa ni una vez en los últimos 6 meses? Noé estaba empezando a perder la paciencia. Mira, Eduardo, no he venido aquí para una discusión filosófica. Necesito una respuesta concreta. ¿Vas a pagar la cuenta o no? No, dije firmemente. Y no os voy a dar dinero para una casa en las Cumbres. No porque no quiera a Elena o no desee lo mejor para mi futuro nieto. Es porque es hora de que ambos aprendáis a vivir dentro de vuestras posibilidades y dejéis de tratarme como un cajero automático. Noé me miró como si hubiera dicho algo en un idioma extranjero. No lo entiendes, dijo finalmente. Si no nos ayudas con la casa, no podremos comprarla. Y este es el mejor barrio para un niño. Vuestra casa actual es más que adecuada para una familia con un hijo, respondí. Una casa de 3 dormitorios con jardín. Mucha gente solo puede soñar con algo así. Pero no en ese barrio, exclamó Noé, como si eso lo explicara todo. No es Las Cumbres. ¿Y qué? Yo crecí en circunstancias mucho más modestas, en un barrio mucho menos prestigioso. Recibí una educación, me convertí en profesor, viví una vida feliz con la mujer que amaba. Profesor, murmuró Noé con tal desdén que sentí que la ira crecía dentro de mí. Sí, profesor, dije, tratando de mantener la calma. Un hombre que pasó 32 años ayudando a los niños a entender el mundo que los rodea, ayudándolos a descubrir la belleza de la ciencia, preparándolos para la universidad. Estoy orgulloso de mi profesión, Noé. Ojalá tú y Elena pudierais entender eso. Noé negó con la cabeza como si estuviera hablando con un niño irracional. ¿Sabes qué, Eduardo? Veo que esta conversación es inútil. Eres un viejo terco que no entiende cómo funciona el mundo moderno. Pero piensa en esto. Si no nos ayudas ahora, no te quejes después de que no puedes ver a tu nieto. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿Me estás amenazando?, pregunté en voz baja. No te amenazo, solo constato un hecho, respondió Noé con una sonrisa fría. Elena está muy disgustada con tu comportamiento. No quiere verte, y tiene todo mi apoyo. Así que, o compensas lo de la cena de anoche y ayudas con la casa, o puedes olvidarte de tu nieto. Miré a mi yerno, el hombre con el que se casó mi única hija, el padre de mi futuro nieto, y solo vi a un manipulador frío y calculador. ¿Cómo pudo Elena enamorarse de un hombre así? ¿Qué vio en él? Creo que será mejor que te vayas, Noé, dije, levantándome de mi sillón. No cedo al chantaje. Nunca lo he hecho, y no voy a empezar ahora. Te arrepentirás de esto. Noé apretó los dientes, dirigiéndose a la salida. Te arrepentirás. Quizás, respondí. Pero me arrepentiré siendo fiel a mí mismo, no vendiendo mi autoestima por la oportunidad de ver a mi nieto. Si Elena es tan mercantilista como para estar dispuesta a cortar el contacto de su padre con su nieto por dinero, entonces quizás es que no la eduqué bien. Noé me lanzó una última mirada de desprecio y salió, cerrando la puerta con tanta fuerza que los cristales de las ventanas temblaron. Le oí arrancar el coche y marcharse con el rugido del motor, como si intentara desahogar su ira en el acelerador. Me senté de nuevo en mi sillón, sintiéndome extrañamente devastado. La amenaza de Noé de privarme de ver a mi nieto había sido dolorosa, pero no inesperada. Sabía que Elena y Noé eran capaces de algo así. Ya habían usado todas las palancas disponibles, la culpa, la obligación, los lazos familiares. Solo quedaba esta última y más brutal manipulación.
Pero algo cambió en mí después de la noche anterior. Fue como si finalmente despertara de un largo sueño, viera la realidad tal como era, no como yo quería que fuera. Mi hija ya no era la niña curiosa y amable que recordaba. Se había convertido en una mujer calculadora y materialista para quien la relación con su padre era solo otro recurso que explotar. El pensamiento era doloroso pero liberador al mismo tiempo. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien, que nuestra relación era normal. Por fin podía admitir la verdad y seguir adelante. Cogí mi teléfono y escribí un mensaje rápido a Elena. Siempre te querré, hagas lo que me hagas, pero no seré más tu cajero automático. Si estás preparada para una verdadera relación padre-hija basada en el respeto mutuo y el cariño, no en transacciones financieras, mi puerta está siempre abierta. Si no, entiendo tu elección y la respeto. Al enviar el mensaje, sentí que algo se completaba dentro de mí. Un proceso largo y doloroso había llegado a su fin. No sabía si Elena respondería, si algo cambiaría en nuestra relación, pero sabía que había tomado la decisión correcta para mí. Pasé el resto del día hojeando los libros de astronomía y fotografía que había sacado de la biblioteca. Por la tarde, llamé al centro cívico local para informarme del horario de reuniones del club de astronomía. Resultó que se reunían todos los miércoles por la tarde y a veces salían de la ciudad los fines de semana para observar las estrellas. Los recién llegados son siempre bienvenidos, dijo la mujer al otro lado de la línea. Especialmente si tienes formación o interés en la física. Justo estamos planeando una serie de charlas educativas para los niños de los colegios locales. Le di las gracias por la información y prometí ir a la próxima reunión. Luego, por un impulso repentino, saqué del armario una vieja cámara, un regalo de Linda por mi 50 cumpleaños. Era una cámara de carrete, anticuada para los estándares de hoy, pero todavía funcionaba. Pasé los dedos por el cuerpo, recordando cómo Linda y yo solíamos salir a fotografiar puestas de sol sobre la Sierra de San Mateo, como solía hacer fotos de Elena en fiestas escolares y eventos deportivos. Quizás era hora de volver a esa afición, de empezar a capturar la belleza del mundo que me rodeaba en lugar de insistir en las pérdidas y decepciones. Puse la cámara en la estantería junto a la tele como recordatorio del nuevo empeño. Luego me preparé una cena sencilla, una tortilla con verduras, una de las pocas recetas que había dominado desde la muerte de Linda. Comí mientras miraba por la ventana la puesta de sol que teñía el cielo de tonos rosas y naranjas. Por la noche, el teléfono volvió a vibrar. Esperaba ver una respuesta de Elena, pero era Beatriz Torres. Olvidé aclarar lo del viernes. Cena a las 7, ropa informal, nada formal. La dirección es calle del Cedro 23. Sparrow Verde. Sonreí y envié una breve respuesta confirmando que estaría allí. La vida seguía. Quizás no de la manera que había planeado o esperado, pero seguía, y todavía tenía oportunidades para nuevos conocidos, nuevos intereses, nuevas alegrías. Antes de acostarme, revisé mi móvil una vez más. No había respuesta de Elena. No sabía si había leído mi mensaje, reflexionado sobre él, o simplemente había decidido ignorarlo. De cualquier manera, la decisión ahora era suya. Yo había hecho mi elección y me sentía en paz. Durante la noche, soñé con Linda. Estábamos sentados en el porche trasero mirando las estrellas, como habíamos hecho cientos de veces en su vida. Me sonrió con esa sonrisa especial que siempre me calentaba el corazón. Finalmente lo hiciste, Edu, dijo en mi sueño. Finalmente decidiste vivir para ti mismo y no para los demás. Me desperté con una sensación de paz y claridad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que me movía en la dirección correcta. No como el padre de Elena, no como un ex profesor de física, no como el viudo de Linda Guzmán, sino como Eduardo Guzmán, un hombre que todavía tenía su propia vida, sus propios deseos y posibilidades. Es increíble lo rápido que pueden pasar 3 meses cuando la vida está llena de significado. En esta mañana de junio, estaba en el patio trasero de mi casa, montando el trípode de mi cámara, preparándome para capturar el amanecer sobre la Sierra de San Mateo. La suave luz del alba ya teñía el horizonte de suaves tonos rosas, prometiendo una toma magnífica. Mucho había cambiado desde aquella noche en el restaurante Claro de Luna. Exteriormente, mi casa parecía la misma. Los mismos escalones gastados del porche, el mismo pequeño jardín que había aprendido a mantener en un estado decente. Pero por dentro, tanto en la casa como en mí mismo, había cambios sorprendentes. El salón ahora tenía una gran mesa con material de revelado fotográfico,
un regalo de los miembros del club de fotografía al que me había unido hacía 2 meses. En las paredes colgaban mis propias obras, paisajes de Sácara y sus alrededores, retratos de nuevos amigos, fotos macro de las flores del jardín de Beatriz. En un rincón del garaje había una reveladora, una compra cara pero que valió la pena, que hice después de vender la vieja vajilla de porcelana que Linda y yo habíamos recibido como regalo de bodas pero que nunca usamos. Después de tomar algunas fotos del sol naciente, volví a casa para preparar el desayuno. Sobre la mesa de la cocina había un plan de lecciones para el día, un hábito que había adquirido en los últimos meses. Mañana, revelar el carrete del viaje de ayer al cañón. Mediodía, almuerzo con Beatriz en el nuevo café de la calle principal. Tarde, reunión del Club de Astronomía en el centro cívico, preparación para la próxima observación de la lluvia de meteoros. Sonreí mirando esa lista. Mis días solían estar vacíos, llenos solo de alguna clase ocasional con estudiantes e interminables horas frente al televisor. Ahora cada día tenía estructura, propósito, alegría. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Beatriz. No olvides que hoy hay un nuevo chef en la cafetería. Dicen que su tarta de queso es increíble. Envié una breve respuesta. ¿Qué ganas? Llevaré las fotos del cañón. Mi amistad con Beatriz fue uno de los cambios más inesperados y agradables de mi vida. No éramos una pareja en el sentido romántico, al menos no todavía. Pero pasábamos mucho tiempo juntos, compartíamos historias sobre nuestros difuntos cónyuges y nos apoyábamos mutuamente para intentar aprender a vivir de nuevo. Después del desayuno, me fui al improvisado cuarto oscuro del garaje. Revelar carretes requería concentración y paciencia, cualidades que una vez tuve en abundancia como profesor de física, pero que casi había perdido en los años posteriores a la muerte de Linda. Ahora estaban volviendo, junto con la satisfacción de crear algo con mis propias manos. Cuando los negativos estuvieron listos, los colgué para que se secaran y me dirigí a encontrarme con Beatriz. El paseo por Sácara fue agradable. Saludaba con la cabeza a los conocidos, me paraba a hablar con antiguos alumnos a los que ahora me encontraba mucho más a menudo, desde que había dejado de evitar los lugares públicos. El Café Rocío de la Mañana había abierto hacía solo un mes, pero ya era un lugar popular entre los locales. Beatriz me esperaba en una mesa junto a la ventana, elegante con un sencillo vestido de verano, su corto pelo canoso cuidadosamente arreglado alrededor de su cara. «Eduardo», me saludó con la mano. «Da he pedido té para nosotros». Pasamos el almuerzo discutiendo mis nuevas fotografías, su progreso en el cultivo de orquídeas y los planes del club de astronomía para el verano que venía. Beatriz me habló de una carta de su hijo en Berlín, que venía de visita una semana. «Tienes que conocer a Roberto», dijo. «A él también le interesa la fotografía, aunque más la digital». «Me encantaría», respondí sinceramente. Con los meses, había aprendido a apreciar los nuevos conocidos, las nuevas conexiones. Después del almuerzo, nos separamos. Beatriz a su reunión del club de jardinería, yo a casa a prepararme para la reunión nocturna de astronomía. Al pasar por el buzón, vi un sobre sin sello. Alguien lo había entregado personalmente. Reconocí la letra de Elena incluso antes de ver el nombre del remitente. Desde nuestra pelea en el restaurante, solo había recibido 2 mensajes de mi hija. El primero, una semana después, estaba lleno de ira y acusaciones. El segundo, un mes después, más comedido pero aún frío, informaba que ella y Noé habían comprado una casa en las Cumbres después de todo, pidiendo un préstamo adicional. «Lo conseguimos sin tu ayuda», escribió, esperando claramente que me sintiera culpable o excluido. No respondí a ninguno de esos mensajes, no porque no echara de menos a mi hija. Claro que lo hacía, pero porque sabía que cualquier contacto en sus términos simplemente nos devolvería a nuestra anterior dinámica insana. Supuse que si Elena alguna vez quería una relación real y sincera, encontraría la manera de hacérmelo saber. El sobre que sostenía en mis manos fue una sorpresa. Lo abrí allí mismo, junto al buzón, incapaz de esperar a llegar a casa. Dentro había una postal con la imagen de una cigüeña llevando un paquete, el símbolo tradicional del nacimiento de un niño. En el interior, con letra caligráfica, estaba escrito: «Felices de anunciar el nacimiento de Hiram Eduardo Bermúdez, 3,3 kilogramos, 15 de junio». Debajo, ya con la letra normal de Elena, se añadía: «Papá, si quieres ver a tu nieto, llama». Elena. Me quedé mirando la tarjeta, sintiendo que el corazón me latía en el pecho.
Mi nieto había nacido, y le habían puesto mi nombre como segundo nombre. ¿Qué significaba eso? ¿Una rama de olivo, un intento de reconciliación, o simplemente otra forma de manipulación? En casa, puse la tarjeta sobre la mesa de la cocina y la miré fijamente durante mucho tiempo, reflexionando. Una parte de mí quería llamar inmediatamente, decirle que estaría allí en 15 minutos, ver a ese pequeño hombre que llevaba un trozo de mí, un trozo de Linda. Pero la otra parte recordaba las amenazas de Noé, recordaba los años de manipulación, recordaba lo fácil que podía volver a caer en la misma trampa. Decidí esperar hasta la noche para pensar las cosas con calma. La reunión del club de astronomía me ayudaría a aclarar mis pensamientos. Mirar las estrellas siempre me había dado perspectiva. A las 7 de la tarde, estaba en el centro cívico, donde los miembros del club ya se habían reunido. Un grupo heterogéneo de entusiastas de todas las edades, desde estudiantes de secundaria hasta jubilados incluso mayores que yo. En 3 meses, me había convertido en un miembro de pleno derecho de esta comunidad. Me valoraban por mis conocimientos de física, mi capacidad para explicar conceptos complejos en términos sencillos y el entusiasmo con el que participaba en todas las actividades. Eduardo, hoy pareces distraído, dijo Clara, la líder del club de 70 años, cuando me equivoqué por tercera vez en un cálculo para una próxima observación. ¿Pasó algo? Le conté el nacimiento de mi nieto y le enseñé la tarjeta que había traído conmigo. Clara escuchó, asintiendo, sus sabios ojos me miraban con comprensión. Es una situación difícil, dijo. Pero, ¿sabes lo que pienso? Un niño no tiene la culpa de las acciones de sus padres, y tiene derecho a conocer a su abuelo. Yo también lo creo, respondí. Pero me temo que Elena y Noé solo lo están usando como cebo para volver a tener acceso a mi cartera. Quizás, asintió Clara. Pero no tienes que darles dinero para ver a tu nieto, ¿verdad? Establece límites. Di que quieres ser parte de la vida del niño, pero que tu situación financiera no ha cambiado. Era un consejo sensato. Después de la reunión, conduciendo a casa bajo las estrellas, seguí reflexionando sobre la situación. Para cuando llegué a mi casa, la decisión estaba tomada. Llamé a Elena. Noé contestó el teléfono, su voz sonaba cansada. Ah, Eduardo, dijo sin saludar. ¿Recibiste nuestra tarjeta? Sí, respondí. Enhorabuena por el nacimiento de vuestro hijo. ¿Puedo hablar con Elena? Está descansando, dijo, con un toque de suficiencia en su voz. Ya sabes, el parto no es ninguna broma. Claro, intenté mantener mi voz neutral. Por favor, dile que he llamado y que me gustaría ver a mi nieto cuando sea conveniente. Hubo una pausa. Luego Noé dijo, en realidad, estamos en una situación financiera bastante difícil ahora mismo. Gastos del bebé, pagos del préstamo de la casa. Ya sabes cómo es. Ahí está, casi sonrío. Qué predecible era. Me gustaría ver a mi nieto, Noé, repetí con firmeza. Pero mi situación financiera no ha cambiado desde la última vez que hablamos. Estoy jubilado. Mis ingresos son limitados y no puedo ayudaros económicamente. Entonces no sé si podremos organizar un encuentro, respondió Noé con frialdad. Estamos muy ocupados y viajar a tu parte de la ciudad lleva mucho tiempo. Podría ir yo a vuestra casa, sugerí. O podríamos quedar en el parque, en una cafetería, donde sea. Convenient para Elena. Ya veremos, respondió Noé con incertidumbre. Le diré a Elena que has llamado. Después de esa conversación, salí al patio trasero donde había montado mi viejo telescopio. La noche estaba despejada, perfecta para observar las estrellas. Apunté el telescopio a Júpiter, el planeta más brillante del cielo esa noche. A través del ocular, se veían claramente las franjas en la superficie del planeta gigante y sus 4 satélites más grandes. Mirando esta imagen, pensé en mi nieto recién nacido, el pequeño Hiram Eduardo, a quien quizás nunca llegue a conocer de verdad. Dolía, por supuesto, pero ya no era un dolor tan agudo como antes. Durante esos 3 meses, aprendí a encontrar alegría en otros aspectos de la vida, a construir relaciones que no se basaban en la manipulación y la culpa. Las siguientes 2 semanas pasaron sin noticias de Elena o Noé. Continué con mi nueva vida, haciendo fotos, participando en las actividades del club de astronomía, almorzando con Beatriz, incluso empecé a enseñar principios básicos de física a un grupo de miembros interesados del club. Y entonces, un sábado, sonó el timbre. En el umbral estaba Elena con un portabebés en la mano.
Parecía cansada, con ojeras, pero en general parecía sana. Hola, papá, dijo en voz baja. Te presento a tu nieto. Me hice a un lado en silencio, dejándola entrar en la casa. Elena entró en el salón, puso el portabebés en el sofá y sacó con cuidado un pequeño bulto. Una criatura diminuta con una cara roja y arrugada y un mechón de pelo oscuro en la coronilla. ¿Quieres cogerlo?, preguntó Elena, y yo asentí, sin fiarme de mi voz. Me entregó al bebé, mostrándome cómo sujetarle la cabeza correctamente. Miré esa carita, esas manitas diminutas, y sentí que algo se removía en mi interior. Mi nieto. Parte de mí, parte de Linda, incluso parte de Elena, la Elena que una vez conocí y amé. Es precioso, dije finalmente. Gracias por traerlo. Elena asintió, luego miró a su alrededor, notando los cambios en la casa, las fotos en las paredes, los libros nuevos en las estanterías, el orden general que no había antes. Está diferente, dijo. Sí, respondí simplemente. Mucho ha cambiado en los últimos meses. Nos sentamos en silencio un rato, yo con el bebé en brazos, Elena mirando por la ventana. Entonces dijo, papá, necesitamos tu ayuda económica. Los pagos del préstamo son más de lo que esperábamos, y con el bebé, no podré trabajar a tiempo completo durante al menos 3 meses. Miré a mi hija, a su rostro cansado, a la forma en que tiraba nerviosamente del dobladillo de su blusa, un gesto que había adoptado de Linda, y no sentí ira, ni decepción, solo una tranquila confianza. No, Elena, dije suavemente. No puedo ayudaros con dinero. No porque no os quiera a ti o al bibi. Es porque eso no resolverá vuestros problemas. Tú y Noé necesitáis aprender a vivir dentro de vuestras posibilidades. Quizás incluso considerar mudaros a una casa más pequeña si no podéis permitiros la actual. Elena se enderezó, una mirada familiar de resentimiento e ira en su rostro. Así que no has cambiado de opinión. Ni siquiera por tu nieto. Especialmente por mi nieto, respondí. Quiero ser parte de su vida. Quiero que conozca a su abuelo, pero no como un cajero automático, sino como alguien que puede enseñarle a mirar las estrellas, a hacer fotos, a entender cómo funciona el mundo. Elena cogió al bebé de mis brazos, lo acomodó suavemente de nuevo en el portabebés. Pensé que cambiarías cuando lo vieras, dijo con amargura. Pensé que te darías cuenta de lo importante que era darle lo mejor. Lo mejor no siempre es lo más caro, Elena, respondí. Es amor, atención, valores. Cosas que el dinero no puede comprar. Ella negó con la cabeza, como si yo hablara un idioma que no entendía. Tengo que irme, dijo, cogiendo el portabebés. Noé está esperando en el coche. Puedes venir cuando quieras, dije, acompañándola a la puerta. Con o sin el bebé. Solo para hablar, para pasar tiempo juntos. Mi puerta siempre está abierta para ti, Elena, pero mi cartera no. Se fue sin mirar atrás. Me quedé en el porche, viéndola subir al coche con Noé esperando al volante. Se marcharon y no supe si los volvería a ver. O más importante, si volvería a ver a mi nieto. Pero de una manera extraña, me sentí en paz. Había hecho lo que creía correcto. No por mí, sino por todos nosotros. Por Elena y Noé, que necesitaban aprender responsabilidad financiera. Por el pequeño Hiram Eduardo, que merecía unos padres que pudieran valerse por sí mismos. Y por mí mismo, un hombre que finalmente había aprendido a respetarse lo suficiente como para no dejar que otros se aprovecharan de él. Por la noche, volví a salir al patio trasero con el telescopio. La noche era excepcionalmente clara, con la Vía Láctea extendiéndose sobre mi cabeza como una ancha cinta plateada. Enfoqué el telescopio hacia la constelación de Lira, hogar de la famosa nebulosa del Anillo, el remanente de una estrella muerta que, sin embargo, brilla con una belleza sobrenatural. Mirando esta maravilla cósmica, pensé en los ciclos de la vida, el nacimiento y la muerte de las estrellas, la llegada de nuevas generaciones y el paso de las viejas. Sobre cómo la pérdida puede ser el comienzo de algo nuevo. 3 meses atrás, pensé que había perdido a mi hija. En cierto modo, quizás lo hice. Pero en su lugar, me encontré a mí mismo. No solo un padre, no solo un viudo, sino una persona completa con sus propios intereses, amigos, metas. A los 65 años, comencé un nuevo capítulo de mi vida. No el que había planeado o esperado, pero quizás justo el que necesitaba. ¿Y quién sabía qué más me esperaba? Quizás con el tiempo, Elena entendería mi postura.
Quizás encontraríamos la manera de construir una nueva y más sana relación. Quizás me convertiría en parte de la vida de mi nieto después de todo. O quizás no. Y con ese pensamiento, también aprendí a vivir en paz. Me aparté del telescopio y miré el cielo estrellado a simple vista. El universo era vasto, lleno de posibilidades y maravillas, y mi vida, por pequeña que pareciera a escala cósmica, seguía siendo mía. Para vivirla como yo creía correcto. Sonreí a las estrellas y volví a la casa, donde nuevas fotos esperaban sobre la mesa para ser clasificadas. Libros en la estantería esperando ser leídos. Y el calendario estaba marcado con planes para mañana, para la próxima semana, para los meses venideros. Los planes de un hombre que había decidido vivir la vida al máximo, sin importar la edad o las circunstancias. Un hombre que finalmente se había dado cuenta de que nunca es tarde para empezar a vivir para uno mismo.